Hermano Rafael trae el mensaje en esta tarde. Dele fuertes palmas al Señor y que no se vaya el gozo, iglesia. Aleluya. Aleluya, hermanos. Que no se le vaya el gozo en esta tarde. Que Dios nos permite estar en su casa una vez más reunidos. Yo sé que es un poco tarde. Voy a tratar de ser breve en esta tarde, aunque la palabra de Dios siempre es lo más importante de todo lo que nosotros podamos hacer. Vamos a orar como siempre hacemos para poner esta palabra en las manos de Dios y que sea Él hablándonos en esta mañana. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa en esta noche, en esta tarde. Te pido, Señor, que en este momento seas tú tomando el control de la palabra, Señor, que tú vas a hablar. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, usándome. Que sea tu Espíritu, Señor, hablando a cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Que en este momento, Padre amado, la atmósfera, Padre, sea limpia, Padre Santo, para que esta palabra sea, Señor, de edificación para cada uno de los que estamos en este lugar, como asimismo aquellos que van a ver este video. Señor, allá donde quiera que estén, Señor, te pido que también tu palabra tenga, Señor, este poder, el mismo poder para transmitir el mensaje, Señor, a través de esa pantalla, esa computadora, ese lugar donde van a estar viendo este mensaje, Señor. Que sea tu Espíritu Santo redarguyendo en ese mismo lugar. Te damos la gloria y la honra, Señor, en esta tarde. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Como les vuelvo a repetir, voy a tratar de ser breves en esta mañana. Vamos a tratar de correr lo más que podamos. La palabra de Dios, quiero que sepa, es lo más importante que nosotros podemos recibir. Es de ahí donde nosotros podemos entender el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Sean todos tarde, sean todos bienvenidos. Hacen falta muchos hermanos, pero los que estamos aquí, primeramente Dios, y al rapto viene, nos vamos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Les voy a invitar en esta mañana que vayamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 1. Vamos a estar leyendo, y quiero que sepa que este mensaje me lo confirmaba Dios a través de mi hijo. Cuando preparaba este mensaje del día de hoy, había otro tipo de mensaje que yo tenía planeado para darles en esta mañana, pero en lo que estaba preparando el mensaje, se me vino este mensaje de esta tarde a la mente y quise escuchar la voz del Espíritu Santo y cambié el mensaje que traía. Y minutos más tarde mi hijo llegó y al verme estudiar la palabra de Dios, él me confirmó de lo que yo tenía que predicar en esta tarde, y fue cuando yo tomé la decisión de cambiar el mensaje. Marcos capítulo 1, y vamos a leer del versículo 21 al 28. Cuando lo tenga todo me dice amén. Si se puede poner de pie en esta tarde. Vamos a leer lo que sucedió en esta historia. Y si ya lo tienen, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y entraron en Capernaum, y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera
que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Se pueden sentar, hermanos. Este mensaje es un mensaje, hermanos, que para los que leen la Biblia, usted puede entender de que esta revelación que Cristo daba en ese momento no era la misma que estaba en el Viejo Testamento, aunque muchos siervos de Él miraron lo que en esta mañana le voy a hablar sobre algo que nosotros no podemos ver físicamente, tiene que ser en el espíritu. Y el mensaje de esta mañana, de acuerdo a la palabra que hemos leído, yo le he titulado Institución de Demonios, seres malignos bien organizados. Institución de demonios es un grupo de seres de los cuales nosotros aquí, a través de la palabra de Dios, podemos ver que los demonios se manifestaron en un hombre. Y curiosamente este hombre estaba en la iglesia, posiblemente adorando a Dios, posiblemente estaba aplaudiendo y posiblemente estaba predicando. Mas sin embargo, cuando Jesucristo llega a esta iglesia, resulta que alguien le conoce a Jesús, y la Biblia dice que este personaje reconoció a Jesús, que era el Hijo de Dios. Mas sin embargo, quizás muchas personas que estaban en ese lugar no conocían quién era Jesús, ya que la Biblia a nosotros nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Quiero que en esta mañana entienda de que este ser del cual ahora te estoy hablando, la Biblia lo describe en Efesios capítulo 6, versículo 12, como principados, como gobernadores de las tinieblas, como huestes de maldad, así como seres espirituales. Este era una ración, un mensaje diferente a lo que la gente estaba acostumbrada a oír o escuchar. Y cuando Jesucristo se presenta, este ser maligno puede sentir o puede ver algo que usted y yo no podemos ver. Eso es de que el demonio puede reconocer cuando una persona verdaderamente es nacido de nuevo o verdaderamente vive una vida santa. Porque la Biblia dice que Jesús era un hombre sin pecado, hecho a semejanza a usted y a mí, pero nunca pecó, lo cual significa que el demonio podía ver algo que usted y yo no podemos ver. ¿Qué es eso? Es una luz que resplandece dentro de una persona cuando el Espíritu Santo está dentro de esa persona. Las personas que estaban en ese lugar en el día de reposo no podían conocer que este era el Hijo de Dios, mas sin embargo la revelación de este Espíritu es de que Él conoce quién es Jesús, y no le llama Jesús, sino que le dice: sé quién eres, y sé que eres el Hijo del Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él, dándonos a nosotros a entender que hay un ser dentro de una persona, hay algo diferente a lo que nosotros podemos ver. Y por eso es que esta doctrina era algo diferente para los fariseos, para los escribas o para cualquier persona que estaba en ese lugar. Jesucristo les enseñaba a ellos con una autoridad que ellos no habían visto jamás. El demonio que estaba en ese hombre en la iglesia reconocía que Jesús era el Hijo de Dios. La gente se preguntaba qué doctrina era esta,
que aún él con autoridad mandaba a los espíritus que salieran del cuerpo humano, y la Biblia te dice de que los demonios obedecen. En esta vida que tú y yo vivimos, nosotros somos los que desobedecemos, pero te tengo que decir en esta mañana que en el ámbito espiritual no hay nada, absolutamente nada, que no obedezca a Dios. En este mundo espiritual es un mundo del cual no muchas personas conocen, no muchas personas han penetrado a este mundo. La persona pecadora ignora el por qué una persona actúa de una forma o de otra, sin entender que en este mundo hay gobernadores que gobiernan a una persona que vive en pecado. El mundo espiritual es real y ha existido por millones de años. Antes que la tierra fuera creada y antes que el diablo fuera creado, fuera echado fuera del reino de Dios, este mundo espiritual ya existía. Este mundo es un mundo del cual los seres humanos están desapercibidos y no pueden entender por qué el hermano golpeó a un hermano, el por qué un niño mata a un padre, el por qué hay personas que matan a otras personas, el por qué la persona o el borracho no puede dejar de ser borracho. En este mundo no hay límite de poderes ni gobiernos, sino que parece que el más fuerte es el único que sobrevive. Este mundo es más real de lo que tú te puedas imaginar, y en la Biblia nosotros nos da a conocer que hay solamente dos tipos de personas que conocen qué tipo de mundo es este. Esas personas son unas personas que han aceptado a Jesucristo, que han nacido de nuevo, que viven en la búsqueda de Dios. Son personas así como Daniel, cuando ayunó por 3 semanas y recibió una revelación de un ángel, cosa que la Biblia dice que Daniel perdió la fuerza y cayó de rodillas al ver algo nunca haber visto con sus ojos humanos. Cuando en este mundo tú entras, puedes entender lo que la Biblia te enseña con respecto de que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, y puedes entender el sacrificio que Dios ha hecho al entregar a su Hijo. Estas dos personas que conocen este mundo son aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, aquellos que han recibido el Espíritu Santo de Dios, así como lo son los brujos, los hechiceros, los que leen la mano y todo aquel que practica cosas ocultas apartadas de Dios. Estas personas son personas que conocen este mundo del cual ahora te estoy hablando, y es la voluntad de Jesucristo el dejarte entender en esta tarde de que Él tiene autoridad, tiene poder para echar fuera a los demonios. La otra enseñanza que Jesucristo nos da a nosotros, de que cuando tú estás sometido a Dios, andas con el Espíritu de Dios, los demonios van a reconocer que tú tienes autoridad, y ahí se convierte y se hace la palabra viva, que los demonios tiemblan. Hay mucha palabra bíblica sobre esto. En este mundo no es conocido por muchas personas que viven en un cuerpo humano. La Biblia nos enseña que este mundo es un mundo peligroso, que en este mundo no hay amor, que en este mundo solamente hay odio, que en este mundo es un mundo apartado de Dios, y en este mundo no hay misericordia. También la Biblia nos enseña
de estas personas que te he hablado en esta tarde sobre quiénes son los que conocen este mundo, que son los siervos de Dios que han tenido experiencias en el ámbito espiritual, señalando cosas no vistas, hablando cosas que no son conocidas por la persona. Y cuando tú hablas de ese mundo, parece que estás en un lugar donde se te puede llamar que eres un loco, que tú le mencionas a una persona, vi un ángel, que tú le digas a una persona, siento una presencia maligna. Cuando la presencia maligna está cerca, tu cuerpo puede sentirlo y comienza como una tembladera, una soledad. Y ahí viene la razón por el cual el ser humano, estando en la oscuridad, tiene miedo. Por ahí hay algunos cristianos que siempre prenden una luz en la noche porque les da miedo estar en la oscuridad. Porque la oscuridad es donde estos moran. En alguna ocasión he enseñado un ejemplo de cosas que tú puedes poner en un sofá, en una pared, o cualquier objeto, o en una cocina. Pero cuando tú apagas la luz, aunque tú sepas que era una mochila, aunque tú sepas que era tu coat o el saco tuyo, tú parece que cuando la apagas comienzas a ver una imagen creada, una cara de un ser, o comienzas a ver que parece una persona en la oscuridad, y aunque tú sabías, prendes la luz para asegurarte que no era. Estos seres malignos, la Biblia nos enseña dos cosas. Una, que ellos habitan en el cuerpo del ser humano, en el cuerpo de pecado de una persona, porque cuando la persona peca, la persona da autoridad y permiso al diablo y a los demonios para que entren a ti. Y cuando esos demonios entran, la persona vuelve a ser peor que cuando conoció a Cristo. Eso la Biblia también a nosotros nos enseña. Los brujos, hechiceros, adivinos, magos, astrólogos, son personas que conocen este mundo. Las personas que leen las cartas y personas que practican el ocultismo saben perfectamente de lo que te estoy hablando en esta mañana. Y es necesario que el pueblo de Dios entienda que tu lucha no es contra carne ni sangre, que tu lucha es real, es genuina, es verdadera, y que tienes que pelear cada día, pero no con tu fuerza, sino con la fuerza de Dios. Amén. Con la fuerza tuya en la carne, jamás la Biblia nos testifica que tú vas a poder vencer a un demonio, ni tampoco al diablo. En este mundo de tinieblas no hay misericordia, no hay amor, no hay perdón, todo es odio y dolor. La Biblia, vamos a ver aquí en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4 al 5. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 al 5. Dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. No sé si tú puedes entender ese mensaje, pero el mensaje en esa palabra es que mientras nosotros vivamos, hay esperanza de que la alma de nosotros sea salva. Mas cuando una persona
parte de este mundo y parte fuera de lo que es la voluntad de Dios. Alguien tiene que reclamar tu alma, porque también en Eclesiastés la Biblia nos dice que el hombre no tiene potestad de su alma. Muchas personas ignoran este mundo espiritual y sin saberlo van directo a un infierno eterno, sin fe y sin esperanza. Muchos en el Antiguo Testamento murieron sin conocer esta condena, pero al venir Cristo, Él nos revela claramente este mundo espiritual, el cual yo te digo que antes de que el hombre, Adán y Eva, fuera creado en la tierra, este mundo ya existía. Este mundo sigue existiendo hasta el día de hoy, y los demonios tratan de que tu mente sea perturbada, de que tu corazón se aleje de Dios, de que tu corazón se aleje de la realidad y te enfoques en todo lo que está en el mundo y que te deleites en las cosas del mundo antes de poner a Dios primero. En una ocasión yo hablaba con una persona y yo decía, porque Jesucristo habla y dice que nos guardemos de que no seamos engañados. El diablo y los demonios, es más, la palabra demonio, yo no sé si tú sabes lo que significa. Todo nombre y toda palabra tiene un significado, pero si no lo sabes, te lo voy a decir en esta tarde. La palabra demonio en griego quiere decir seres inteligentes. Seres inteligentes. A lo que te voy a dar a entender es que el demonio tiene una capacidad súper inteligente para poderte hacer a ti caer en pecado sin que tú te des cuenta. Ellos tienen la capacidad de llevarte a hacer lo malo en vez de hacer lo bueno. Ellos tienen el poder en la carne de poderte seducir para que tú no hagas caso a la palabra de Dios. Y tal vez alguna persona dirá, yo no creo que pueda ser engañado, yo no creo que eso pueda pasar en mi vida. Y por eso en estos días muchas personas se han desviado de la verdadera palabra de Dios, y en muchos lugares no te predican esta palabra. Pero en este mundo es un mundo de dolor, es un mundo de rechazo, es un mundo que ha existido desde antes de que el diablo fuera creado. Porque la misma Biblia en Ezequiel nos dice de que el diablo no era diablo, sino que era un querubín con una autoridad que ni aún el arcángel Miguel podía discutir con él. Un querubín tiene una autoridad que sigue siendo dada hasta el día de hoy, pero ese querubín fue un querubín que corrompió su sabiduría, un querubín que se desobedeció a Dios, un querubín que quería ser mayor que Dios, por lo cual se convirtió en diablo, Satanás, la serpiente antigua. En este mundo, Él era quien guardaba el reino de los cielos. Mas sin embargo, llegó el momento donde Él se corrompió en su corazón y tuvo que ser echado fuera del reino de los cielos. Y en ese momento, Él entra a este mundo donde Isaías capítulo 14 dijo que el infierno hizo levantar a príncipes que se levantaran de su silla y hizo levantar a muertos que salieran a recibirle. En ese momento también la Biblia nos enseña que Satanás automáticamente se convierte en el príncipe de este mundo, dándote a ti, a mí y a todo ser creado afuera de Dios, de que la autoridad de Satanás es bastante grande en este mundo y que él tiene un régimen grande, poderoso para hacer caer a la humanidad entera, así como engañó a Adán y a Eva.
Estos seres son inteligentes y tienen una sabiduría, la cual Dios a nosotros nos da a conocer y entender a través de su palabra, que cuando tú naces de nuevo, entonces Dios tiene que mandar poder sobre ti, y cuando ese poder viene, el Espíritu Santo te da la capacidad para que entienda lo que es el mundo espiritual, para que tengas autoridad a no temer a la oscuridad, para que tengas capacidad para no tener que llamar al pastor, a la pastora, para que ore y expulse un demonio afuera de una persona. Cuando tú conoces este mundo espiritual, tú estás completamente seguro de que Dios está contigo, de que Dios te ha dado la autoridad, de que Dios te ha dado poder para echar a cualquier demonio fuera de ese cuerpo. Pero si hay algo dentro de ti y es un temor y un miedo, hermano, créeme que para aquellos que han tenido un perro o miran un pitbull, yo no sé si ustedes han escuchado, pero cuando tú tienes miedo a un perro o a un animal, el animal puede sentir que tú tienes miedo. El animal, el perro, cuando tú te levantas y tu voz es más grande que él, y cuando tú le hablas a ese perro y le hablas con autoridad y caminas con autoridad, ese perro va a tener que tener cuidado, no importa el tamaño que tenga, o el tamaño que sea, o la fuerza que tenga. Ese perro va a entender que tú tienes autoridad, pero cuando tú das un paso atrás, el perro sabe que tú tienes miedo, y el perro va enfrente y tú te haces para atrás. De la misma razón son los demonios, porque también ellos conocen cuando tú eres nacido de nuevo y tienes el Espíritu de Dios. Ellos tienen que temblar, ellos tienen que salir, y no hay demonio que se resista. Ese es el poder de Dios. En Marcos capítulo 1, Jesucristo le enseña a este demonio una autoridad que no era conocida, cuando le dice: sal, cállate y sal de él. Y la Biblia dice que el demonio tuvo que salir de él inmediatamente. Esta organización de demonios no jala el uno para un lado y no jala el otro para el otro lado. No va uno al norte ni otro al sur. Estos demonios tienen que estar unidos. Por eso es que tú no puedes entender por qué en las iglesias los hermanos se dividen, por qué en las iglesias los hermanos están buscando rango, por qué en las iglesias hay diferentes dominaciones. Te tengo que decir que estos seres malignos son los que dividen la iglesia. La iglesia de Dios verdadera no se divide. La iglesia verdadera de Dios es unida, para que así no haya entrada del diablo. Ese es el mensaje que te quiero dar a entender en esta mañana, porque Dios sabe que esta iglesia ha sufrido. Dios sabe que esta iglesia es una iglesia que ha sido atacada por el diablo, pero el Señor siempre tiene una respuesta para el diablo, y Él levanta hombres verdaderos con unción que rompan ataduras, que rompan todo poder del diablo, porque esos varones y mujeres no le tienen miedo al diablo. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Te voy a invitar también que vaya a Lucas capítulo 8, sobre otro evento que pasó cuando Jesús llegó. En Lucas capítulo 8. Versículo 26 al 33. Cuando lo tenga, me dice amén. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo,
y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Yo sé, hermanos, que muchas personas leen la palabra de Dios y pareciera como que el mensaje, la Biblia es clara, cuando muchas personas no pueden entender el mensaje, cuando muchas personas no entienden la Biblia. Y es más, la palabra de Dios nos dice que muchas personas no quieren oír el mensaje, muchas personas no leen la palabra del Señor en su casa, muchas personas leen la palabra de Dios cuando es día de predicar, muchas personas se olvidan que aquí está el alimento para tu alma, que aquí está el alimento para tu espíritu. Cuando un hombre o una mujer se para en este lugar, es porque el espíritu respalda el sacrificio que tú haces cuando tú te alimentas de la palabra de Dios. En este mensaje de Jesucristo llegando a un lugar donde estaba un gadareno, y te voy a explicar cosas que tú quizás no sabes y no puedes entender. Pero es el segundo pasaje cuando un demonio puede ver la autoridad de Cristo, puede ver, porque en Marcos capítulo 1, ahí está un demonio cuando le llamó a Jesús Hijo del Altísimo. Y aquí puedes ver a otro ser maligno que también reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Para muchas personas es desconocido este mensaje. Muchas personas no entienden que tú estás peleando no con carne ni sangre. Pero si tú puedes ver, te voy a revelar en esta mañana que en ese pasaje, cuando hubo el encuentro con Jesús y este demonio, pasan tres cosas. La primera es que el hombre reconoce que es Cristo. Y la otra es algo que me llama la atención, es que estos demonios le dijeron a Jesucristo: Señor, no nos mandes al abismo, permítenos ir a ese hato de cerdos. Cuando tú no puedes entender la palabra, te voy a decir en esta tarde de que tengas cuidado y asegura tu alma con Cristo, porque si un demonio que vive en el ámbito espiritual tiene temor ir a los abismos, ¿qué será de ti y mí si vamos a ese lugar? A ti puedes ver a un demonio rogándole a Dios, diciéndole: no permitas que yo vaya al abismo, permítenos, oh Señor, que vayamos a ese hato de cerdo. Y Jesucristo, aunque tú no lo creas, fue movido a misericordia. Yo pensaba que la misericordia solamente era para nosotros como seres humanos. Pero parece que en este mensaje Jesucristo sabe lo que hay en el abismo. Porque Jesucristo le da permiso al demonio que entre a los cerdos. En otras palabras, Jesucristo es movido a misericordia con los demonios y les permite ir a los cerdos, sabiendo el castigo que hay en ese abismo, porque en ese lugar aparentemente van seres que han perdido una batalla. La otra enseñanza que nos enseña en este pasaje es que el demonio tiene el poder para entrar en un cuerpo de un ser humano y tiene el poder de meterse también en los animales.
Cosas que muchas personas ignoran y no entienden. Hay muchas veces que la persona puede vivir una vida pensando que todo lo que hace es normal. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros no podemos hacer las cosas que agradan a Dios. Aunque nosotros queramos, nosotros necesitamos ser investidos del poder de Dios. Amén. Por eso es que mucha gente no puede entender por qué el hombre es llevado a matar a otro hombre, por qué una persona no puede salir de las drogas, por qué las niñas y niños son violados, por qué hay ladrones, por qué hay prostitutas, por qué hay homosexuales, por qué hay lesbianas, por qué hay guerras y por qué personas abusan el uno al otro, por qué hay borrachos. Las personas no pueden entender que esta es una obra diabólica de la cual ningún ser humano puede salir. Esta solamente sale en el nombre de Jesús. Aleluya. Solamente en su nombre. Y por eso es que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para hablarle a ellos con autoridad. También, lastimosamente, muchas personas tienen el anhelo de ir a un colegio, a una universidad. No es malo estudiar, hermano, pero tienes que tener mucho cuidado, porque en esos lugares te enseñan algo afuera de la palabra de Dios. Te enseñan que este mundo no existe, te enseñan que el hombre viene del mono, te enseñan cosas que van afuera de la palabra de Dios. Cuando hay unas personas que son locas, siempre acostumbran a decirte que vayas a un psiquiatra. Los psicólogos, doctores, psiquiatras, científicos y la ciencia le atribuyen todos estos males y problemas físicos y mentales. Y a cuántas cosas se puedan inventar. La Biblia nos enseña que hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y pueden percibir. Si yo te pregunto en esta tarde, ¿a dónde está un demonio? Si lo has visto, si lo has oído, o si has echado a un demonio afuera, probablemente me digas que no. Probablemente tú no entiendes este mundo espiritual. Te voy a invitar que vayas a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Aleluya. Perdón, hermano, es en 1 de Corintios. 1 de Corintios, ahí atrásito de las páginas. Amén. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Amén, amén. Dice la palabra de Dios: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Puedes leer este versículo una vez, 2 veces, 3 veces, pero en esta mañana te voy a dejar entender de que cuando la palabra de Dios dice antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Es Dios revelándote este mundo espiritual, de lo cual tú puedes oír lo que pasa en el mundo espiritual, de lo cual tú puedes ver lo que el diablo ha puesto delante de ti. Esto solamente es cuando andas lleno del Espíritu de Dios, cuando puedes ver, cuando miras una película, cuando escuchas la música, cuando puedes ver algo que no es visto por el ojo humano, ni tampoco tu oído puede percibir, pero asimismo el demonio puede percibir cuando tú eres un hijo verdadero de Dios. Y eso es lo que una vez, hermano Anthony,
decía de que el diablo siempre va a la cabeza de la iglesia, siempre va queriendo tumbar al varón, al pastor, al evangelista y todo aquel que te predica, porque sabe que ese que te predica te puede llevar a la salvación, te puede enseñar este mundo espiritual. Por eso es que el diablo odia a todo predicador, por eso es que el diablo se va en contra de toda aquella persona que se levanta a predicar. Sobre este mundo espiritual, hermano, hay muchas cosas que te podría enseñar, pero para terminar en esta mañana te voy a enseñar el último versículo de lo que pasó de un hombre que no se había convertido a uno que se había convertido. Este es el último versículo que vamos a leer en esta mañana para dar por terminado este mensaje, titulado Institución de demonios, seres malignos bien organizados. Te voy a invitar a que vayamos a Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículo 8 al 16. Amén. Lee atentamente, fija en tus ojos lo que pasa en esta historia. Hechos capítulo 19, versículo 8 al 16. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Si miras el 15, versículo 15, dice: pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Otro mensaje en ese versículo, hermano, es de que la Biblia nos habla que Pablo era un hombre que andaba lleno del Espíritu Santo, un hombre que tenía todos los dones del Espíritu Santo, de lengua, de sanidad, de sabiduría, de ciencia, inteligencia. Pablo no era cualquier persona, mas sin embargo los demonios pareciera que no le toman en cuenta, diciendo: sé quién es Pablo. Pero algo que ellos sí toman en cuenta es: a Jesús conocemos. Cuando tú andas lleno del Espíritu Santo, los demonios te conocen. Los demonios saben quién tú eres. Y es por el cual que el hijo y la hija de Dios tiene que estar siempre buscando de la presencia de Dios en ayuno y oración. Amén, amén.
Cuando tú dejas las dos cosas del ayuno y la oración, ellos comienzan a tomar fuerza en tu cuerpo, en tu vida, porque la presencia de Dios va poco a poco dejándote, porque tú estás dejando la oración, estás dejando el ayuno, estás dejando la lectura, estás dejando de congregarte, y es la razón por el cual el demonio comienza a agarrar fuerza. Pero hermanos, este mundo, ahora yo te puedo decir, Dios me dio la oportunidad en el año 2012, septiembre 13, de conocer este mundo que era algo oculto a mis oídos, algo oculto a mis ojos, y ahí comprendí lo que Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Cuando tú ya conoces este mundo, tú comienzas una carrera diferente al cristiano, o al que se dice ser cristiano, o aquel que solamente vive una vida doble, una vida para Dios y una vida para sí misma. Este mundo, hermanos, como te explico, es bastante amplio, la enseñanza es bastante amplia, pero yo creo que aquí vamos a parar en esta tarde. Creo que el mensaje ha sido un mensaje que Dios ha querido darte para tu vida, para que vayas comprendiendo, entendiendo por qué las personas no pueden cambiar, y comiences a orar y tener misericordia de ellos. Te voy a pedir en esta tarde que te pongas de pie y pídele al Señor que te llene de su Santo Espíritu, porque en este pasaje de Hechos dice que el demonio no conocía a estos exorcistas, por lo cual dice que saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que ellos salieron huyendo de aquel lugar. Los demonios son seres malignos que te odian a ti y a mí. Vamos a pedirle en esta tarde al Señor que su presencia no se aparte de ti, que su presencia permanezca. Y le voy a pedir en esta tarde, sé que es tarde, pero pasen enfrente, hermanos, pasen enfrente y oremos juntos como hermanos. Quiero que cada uno de ustedes se tome la mano, únase en una oración